¿Por qué los colegios son tan malos? Porque literalmente no aplican la emoción y si la aplican a la inversa, la aplican a la inversa, nos oprimen y nos hacen, en vez de hacernos anclajes mentales positivos, nos hacen anclajes mentales negativos, depresión, de estrés, de ansiedad, de una convivencia de reto, de exigencia, o sea, no tienen compasión con nosotros, no tienen compasión de que algunos son buenos en unas cosas, otros son buenos en otras, sino tenemos que ser todos lo mínimamente buenos, lo mínimamente bueno en todo, porque si no perdemos. Hay genios que están perdiendo el año, hay genios que están perdiendo el año. Es que se debería pasar por valores, se debería pasar por autoconocimiento, se debería pasar por conciencia. Y bueno, y si son materias, pues que al menos tenga unas de 6 tenga unas 3 buenas, no importa, o si de 12 tenga 6 buenas, pero que la conciencia, el autoconocimiento, y es que esa es la base para una sociedad. Si no formamos la base para una sociedad crítica, donde nos cuestionemos desde base, partiendo que desde base todo está mal, pues es que caemos en la trampa del sistema, porque lo que ya está es lo que nos forja unas creencias, lo que el mismo sistema se autodestruye, o sea, al cambiar la educación el mismo sistema se autodestruiría a sí mismo. Entonces, pues no depende, o sea, va a ser complicado, eso se va a hacer ya a mediano o largo plazo. Pero lo que sí está en nuestras manos es darnos cuenta de esa vaina, darnos cuenta, en vez de generarnos estrés, miedo, ansiedad, ganas de ser siempre el mejor, que está bien, pero que no sea lo único. Bueno, en realidad está mal, weón, porque si tú vives tu vida en base a ese éxito de ser siempre el mejor y que si tú sacas las mejores notas, sos el crack. ¿Y a costa de qué? ¿A costa de qué, cabrón? En las universidades que nos enseñan a sacrificarnos, a trasnochar, a cargarnos nuestra vida social, a cargarnos nuestro cuerpo, a cargarnos nuestras horas de sueño, a cargarnos todo, a que nos acostumbremos a sacrificarnos, que tengamos umbrales de tolerancia a la frustración de la mierda que es nuestra vida, de la mierda, o sea, literalmente desde el bachillerato hasta las universidades nos programan para aguantar el desequilibrio que es llevar una vida de estrés solo enfocada en dirección empresarial a hacerle ganar plata al de más arriba, al de más arriba. La mayoría de profesores que andan por ahí no son apasionados. Se les paga porque trabajan porque se les paga y eso sí está bien. Pero la mayoría de profesores son tremendamente malos por el mismo hecho que son profesores pues desconectados, bueno, desconectados de la empatía, desconectados de sí mismos, no tienen muchas veces ese tacto de darse cuenta que los alumnos son muy individuales, sino a veces piensan de que todos deben exigirse de la misma manera. Yo me acuerdo que tenía una profesora de inglés que ella se dio cuenta que a mí no me gustaba inglés y que yo no quería aprender inglés. Y saben que esa profesora, en vez de acercarse a mí, en vez de acercarse a mí, y yo es que yo tenía como 10 años, en vez de acercarse a mí y decirme porque yo no quería aprender inglés, porque me parecía tan difícil, no. Ella un día le dijeron a mí, ella un día le dijo a mis papás, no, es que él, pues, él no se interesa, es que él no se acerca a hablar conmigo, él no quiere presentar los trabajos. ¿Cómo así, weón? ¿Cómo así? Una profesora no simplemente tiene que ser, o sea, se le paga para, para enseñar, pero no se le enseña a enseñar, no se le enseña a que, es que todo parte de la educación de los profesores hasta que de base todo eso no empieza a cambiar. Por ejemplo, tú si tomas conciencia y empiezas ahí y quieres, o ya estás medio despertando todo este tema, y empiezas a ser profesor, puedas que hagas un hilo en cadena, un efecto mariposa que cambie al final muchas cosas. Y necesitamos más personas, necesitamos despertar, porque el sistema mismo no va a hacer nada no va a hacer nada por esto. Somos nosotros los que vamos a hacer y los encargados de hacer algo. Y saben que la mayoría de profesores, tanto de bachilleratos, de universidades, simplemente están repitiendo lo que se les enseñó y ya, o sea, sin mayor emoción, sin mayor entusiasmo, con la misma vaina de que tenemos que esforzarnos, tenemos que sacrificarnos, tenemos que hacer anclajes de esfuerzo, de competitividad, de que si no sacamos esta puntuación no vamos a hacer nada, seguimos ahí, no nos enseñan valores, no nos enseñan valores. Y entonces, literalmente, yo estaba estudiando administración de empresas y ¿qué pasó? Era aburrida, era aburrida y ¿saben qué? Yo seguía a tres.
no a uno, ni a dos, ni a tres, sino a tres youtubers de eh, financiero, o sea, uno de financiero, otro de emprendeduría y otro de los dos, de ambos. Y los dos hablaban de la misma terminología, pero hablaban primero con términos más actualizados. Estaban dando, por ejemplo, o sea, por ejemplo, administrar, organizar, dirigir y controlar. O sea, ¿de qué nos sirve saber teóricamente qué es organizar, qué es administrar, dirigir y controlar? O sea, no sé, o sea, necesitamos, la mayoría de personas quieren ahí por montar empresa, por montar un negocio, por ser independientes. E incluso eso es un dilema, porque la mayoría están ahí por ser independientes, pero para ser independiente no necesitas cartón. Entonces estás ahí en primer lugar en un mal, estás mal posicionado ahí. Entonces, pues irónico, es irónico que los profesores, yo me aburría, literalmente me aburría todas las clases de administración de empresas, no les veía un sentido útil y práctico, sentía que llegaba allá, y es que yo personalmente, de salir de bachillerato a pasar a la universidad, yo dije que iba a ser un cambio extremo, yo dije, me imagino los profesores, me imagino que les pagarán mucho más le pagarán mucho más que a los de bachillerato, serán profesores de mejor calidad, será un estudio de mejor calidad, será todo de mejor calidad, será incluso las personas que enseñen más parecidos a los youtubers que yo ya seguía, y no, al contrario, al ser una institución que se le pagaba para enseñar, como que se relajaban, dirán, no, esto sí, si no pasan, pues vuelven a pagar y ya, antes más dinero. Entonces, pues me vi entusiasmado más por ver la jeta a alguien que aparecía en una pantalla que por verle la jeta a alguien que veía a diario. Entonces, es irónico, bueno, que las personas que están ahí en una pantalla te enseñen más y tú te sientes más entusiasmado y te sientes más conectado cuando debería ser la persona del frente, la persona que incluso por su aura energética te esté contagiando. Pero contagiando de qué? Contagiando de presión y estresarte. No sé si a ustedes les ha pasado que usted ve una profesora o saben que se acerca una materia y ustedes se estresan. ¿Por qué tenemos que tener clases negativos en el colegio, en las universidades? ¿Por qué? ¿Qué necesidad, güey? ¿Por qué no cultivamos una positividad, un entusiasmo en los jóvenes para que les guste el estudio? Literalmente aprendía más viendo videos de esos dos, tres canales que yendo 3 semestres a una universidad. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando tú ves a un video, ese video depende del entusiasmo de la otra persona con el que impartido te alcanza a tocar, te alcanza a tocar. No es lo mismo que si alguien en carne propia, en la vida real, te empezara a hablar porque hay un impacto, aura energética. Tú ves eso más kinestésicamente, con todos sus sentidos, mientras que solo lo ves con los ojos mientras ves una pantalla. Pero incluso viéndolo solamente con los ojos hay videos que, wow, tú llegas a conectar, y cuando algo o alguien te habla desde la emoción, ¿sabes qué? Cuando lo que sea que se te esté pasando o proyectando o comunicando, si alguien le inyecta emoción y tú la sientes, se te va a ir más rápido al subconsciente y se va a quedar ahí enquistado, porque todo lo que lleva una emoción queda almacenado. Todo lo que lleva una emoción queda almacenado. Entonces, ¿qué va a pasar? De que es triste que en el colegio y bachillerato nos hagan emociones, pero de estrés y ansiedad, y nos hagan anclajes negativos, donde lo que queda almacenado, yo lo único que recuerdo de mi universidad y son los malos momentos, son los malos momentos. No quedaron los aprendizajes anclados a emociones positivas, sino quedaron los malos momentos anclados a poca o vaga información de lo aprendido. Entonces, pues es irónico, es irónico. Y que ni siquiera nos habla el sentido práctico de lo que está pasando. Nosotros necesitamos saber todo el tiempo el por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Necesitamos un propósito. Si tú no le das un propósito al estudiante, cada vez que el estudiante se sienta perdido y sin propósito, lo que sea que va a estar haciendo va a ser una imposición. Va a ser algo que se le tenga que obligar a hacer. Y muchas veces es triste que esa imposición venga desde el hecho de que yo ya pagué y si no paso, pues pierdo mi plata. ¿Por qué? Porque la sociedad me exige que tengo que tener un título para trabajar. Es preferible, el sistema educativo sigue así, es preferible que te eduques con videos y no te sientas raro, ni te sientas mal, ni te sientas que no estás aprendiendo, o te sientas que vas a aprender mucho más pagándole a alguien que te enseñe la vida real. Porque es raro el que enseña bien en la vida real. Es raro. O sea, sumando todos los profesores que hay en el mundo, el 10% enseñan desde la emoción y enseña desde el entusiasmo y enseña desde el propósito de que se den y observen al alumno. No simplemente lleguen allá y piensen que simplemente es un montón de ordenadores con el cual el profesor llega, oprime un botón y empieza a hablar y todos los ordenadores guardan información. No, somos seres humanos, individuales, con sus carencias, con sus posibilidades,
porque lo que menos necesitamos es generarnos emociones tensas en esos momentos. Fórmate con alguien que valga la pena.